Bienvenido a una cápsula más de Nutriendo tu Fe. Soy el padre Sergio Camarillo de la parroquia de la Medalla Milagrosa en Tijuana. Y la pregunta que vamos a responder en esta ocasión es: ¿se puede considerar a un testigo de Jehová cristiano? Vamos a responder a esta pregunta analizando su origen histórico y algunos puntos de las creencias de los testigos de Jehová. Esta agrupación comenzó con un hombre que nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, en 1852, de nombre Charles Taze Russell. Sus padres eran presbiteranos y él era adventista. En el año 1870 organizó un curso en su ciudad natal para estudiar la Biblia. Aquí tuvo la oportunidad de conocer los estudios de un cierto Guillermo Miller, que hacía referencia a la segunda venida de Cristo inminente, interpretando erróneamente el texto de la Biblia, Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice: después de 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, y dando a cada día el significado de un año, Miller había llegado a la conclusión que el año 1843 Cristo volvería a la tierra, empezando a contar desde el año 457 a.C., cuando Esdras regresó a Jerusalén con los judíos desterrados de Babilonia. En 1879, Charles Taze Russell fundó la revista Atalaya y Heraldo de la Presencia de Cristo. Atalaya significa la torre de observación, el lugar donde antiguamente se ponía el centinela para descubrir cuando un enemigo se acercaba a la ciudad. En el año 1884 fundó la Sociedad de Tratados de la Atalaya. Mediante las limonas que recogía de sus miembros, sacaba dinero para sus publicaciones, logró montar una gran imprenta y empezó a comprar grandes propiedades. En el año 1916 murió otro continuador de él, Russell, mientras viajaba de Los Ángeles a Brooklyn, donde había establecido el cuartel general de su movimiento. Le sucedió Rutherford, que se dedicó a borrar de la mente de los testigos de Jehová el recuerdo de su fundador. Aplazó la segunda venida de Cristo para 1918. Al no suceder nada especial, dijo que había hablado del templo espiritual de los 144,000 elegidos al que Cristo había vuelto para purificarlo. En el año 1919 lanzó la revista quincenal La Edad de Oro, que con los años cambiaría de nombre. En 1937 se titularía Consolación y en 1946 se llamaría la revista Despertad. Desde 1922, Rutherford se encargó de desprestigiar la tradición cristiana católica, la cual la consideraba el principal enemigo de Dios y de la sociedad. En 1920, Rutherford había hecho una profecía según el cual el año 1925 iban a resucitar los antiguos profetas Abraham, Isaac y Jacob y otros justos del Antiguo Testamento para gozar de la plena felicidad en el mundo nuevo. Una vez que llegó esa fecha y no sucedió lo esperado por él, Rutherford no se desanimó ni dio explicación alguna. Esperó su llegada hasta el 1930, cuando se decidió a ocupar la mansión personalmente que habían construido, viviendo con ella como un príncipe hasta el día de su muerte, que aconteció en 1942. Le sucedió en la presidencia de los testigos de Jehová Nathan Homer Knorr y trató de cambiar las tácticas
y la planeación estratégica de su movimiento. Aconsejaba guardar en las conversaciones un tono agradable, tratando de ser siempre persuasivos y convincentes, nunca indiscretos y dogmáticos. A él se le debe la actual organización de los testigos, la preparación de los misioneros y la fundación de la escuela bíblica Gaalad. En respuesta a la pregunta, no son considerados los testigos de Jehová cristianos por los siguientes puntos que ellos enseñan. Para los testigos de Jehová, Jehová es el nombre de Dios. Y esto no es así. En Éxodo 3:15 aparecen las 4 vocales hebreas, a las que, añadiendo algunas vocales que desconocemos, puesto que desde el año 597 se dejó de pronunciar este nombre como se pronuncia en el hebreo con estas consonantes, para evitar que fuera conocido y profanado por los paganos. Durante la lectura, los hebreos, cuando encontraban en su lectura estas 4 vocales, hacían un poco de silencio y después se empezó a pronunciar diciendo Adonai, que se traduce como el Señor. Nosotros, los católicos, pensamos que se pronunciaba, de acuerdo a estudios bíblicos, Yahweh, porque así lo pronunciaban los samaritanos que se habían separado del reino del sur unos 3 siglos y medio antes de la cautividad de Babilonia, y que por lo tanto eran portavoces de una tradición muy antigua. Los testigos de Jehová, al contrario, se basan sobre la interpretación que le dieron los masoretas, un grupo de sabios que añadieron unos signos a base de puntuación a las consonantes para expresar las vocales. De ahí sacaron las vocales de la pronunciación Adonai para formar la palabra con las consonantes Jehová, cambiando la primera A en E. Para nosotros, los católicos, esta distinción no tiene sentido porque nuestras referencias a Dios las tomamos del Nuevo Testamento, de las enseñanzas de Jesucristo, que nos enseñó a llamar a Dios con el nombre del Padre, esto desde la oración por excelencia del Padre Nuestro. Y San Juan, el evangelista, nos dio una nueva definición de Dios diciendo que Dios es amor. Para los testigos de Jehová no existe la Santísima Trinidad, es decir, Dios no es uno y trino. Según ellos existe un solo Dios y en Dios hay una sola persona. La Trinidad para ellos es un mito pagano. Para nosotros la Santísima Trinidad representa una verdad proclamada desde la Biblia. Para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Para ellos es la primera criatura hecha por Dios. Es el Hijo unigénito de Dios en el sentido que fue creado directamente por Dios. Todas las demás cosas fueron creadas por medio de Él. Así que antes de nacer como hombre en la tierra, sirvió en los cielos como la palabra, es decir, el vocero de Dios. Así interpretan varias citas bíblicas. Para Russell, Jesús es el arcángel San Miguel. Para Rutherford y otros es un Dios creado. En ese sentido, esta es una doctrina errónea de ellos. Y muchas son las referencias en la Biblia por la cual en el año 325, en lo que se conoce como el Concilio Ecuménico en Nicea, se formularon la distinción de las personas divinas del único Dios. Las personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo corresponde a la persona del Hijo y es persona divina. Varias referencias bíblicas vamos a citar en relación a esta afirmación que los obispos
de la tradición católica fueron estudiando, definiendo y defendiendo hasta formularla en el credo de Nicea en el año 325 y finalmente concluyendo este credo en Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Y las citas bíblicas son las siguientes. En Juan capítulo 1, versículo 1, escuchamos lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra aquí traducida de verbo es logos, y esta palabra hace referencia en el Evangelio de San Juan a la persona del Hijo, y dice claramente que el verbo era Dios. Otras referencias que presentan a Jesús como Dios son las siguientes. En la carta a los Romanos capítulo 9 versículo 5 dice: son descendientes de los patriarcas y por raza Cristo también es uno de ellos, el que como Dios estaba sobre todo. Bendito sea Él para siempre. Amén. Otra cita bíblica, la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 6. Él, que era de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. Otra referencia es en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y mi Padre somos una misma cosa. Otra referencia en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 10. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, refiriéndose Jesús a Dios Padre. En Apocalipsis 1:17 encontramos: yo soy el primero y el último. Y la referencia a Jesús como Dios la encontramos en esta palabra del Señor, en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, haciendo alusión a Jesús. Hay muchas más referencias bíblicas. Juan 8, 21, 59, segunda de Pedro 1:1, la carta de Tito 1:3, 2:13, el Evangelio de San Juan 14:9, 16:28 y 10:33. Y este tipo de identidad que Jesús hace de sí mismo en relación a la persona divina, pues es lo que causa por las autoridades propias del Templo de Jerusalén en aquella época histórica su condenación, además de otras razones, por la cual nosotros en la tradición católica, con la ayuda de los obispos que han estudiado las Sagradas Escrituras desde el siglo I, la tradición apostólica, las definiciones en los concilios ecuménicos de este 325 y 381, queda definido la identidad de Jesús como Dios. Es así como podemos concluir, además de otras razones, que esta asociación en torno a la Biblia, fundada por Russell, continuada por Rutherford y otros de esta denominación, transforman el sentido de las Biblias que ellos mismos editan en otras enseñanzas en la cual niegan la divinidad de Jesús. Y esta es una creencia fundamental católica de la cual pertenecer a esta organización nos desviaría de otras definiciones tan importantes que parten del principio de nuestra fe, que Jesús nos revela lo que Dios nos revela a través de su persona, y también nos revela la identidad del Padre y la identidad del Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos la Santísima Trinidad. No son tres dioses, es un solo Dios, tres personas distintas. Vamos a concluir esta breve explicación, también encomendándonos a la Santísima Virgen María. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta la próxima. Si te gustó esta cápsula de Nutriendo tu Fe, no se te olvide suscribirte a este canal y darle clic a la campanita. Hasta la próxima.